Buenas tardes chicos de grado 11, espero se encuentren muy bien. Eh, Como veníamos retomándolo, vamos a continuar para finalizar este ciclo 4. Vamos a continuar explicando nuevamente lo que es el texto argumentativo. Ya lo habíamos visto en el ciclo 1, pero queremos volverlo a retomar para poder reforzar todas aquellas dudas que quedaron en algún momento respecto al texto argumentativo. Bueno, entonces tenemos que nuestro texto argumentativo, ¿cierto?, es una clase de texto o un tipo de texto o documento el cual o cuyo propósito es convencer o persuadir al lector sobre un punto de vista o posición determinada. Cuando hablamos de un punto de vista o una posición determinada de un autor, hacemos referencia a la tesis del texto, ¿cierto? Y este propósito del texto argumentativo lo vamos a lograr por medio de razones o argumentos lógicos. Sabemos que todo texto tiene una estructura, ¿cierto? Si bien muchos autores, digamos ya con la experiencia, modifican o presentan esta estructura o juegan con esta estructura. Aquí vamos a ver la estructura, digamos que más eh, conocida. Tenemos que, primero tenemos una tesis, ¿cierto?, que viene siendo la parte más importante de nuestro texto. Recordemos que esa tesis, ¿cierto?, habíamos hablado de que es la posición que asume un autor sobre una cuestión específica o sobre un tema específico o un área del conocimiento específica. Es el punto de vista del autor, el cual lo presenta a través de una afirmación con el objetivo de convencer o persuadir al lector. Eh, en un ratico iremos mirando el tema de la tesis, por ahora continuemos con la estructura. El texto argumentativo también tiene un cuerpo argumentativo. Estas son las razones con las cuales el autor sustenta o defiende su tesis, ¿cierto? Aquí hemos hablado de clases de argumentos. Más adelante iremos a ver con detenimiento y a detalle las clases de argumentos. Por ahora quiero hacer memoria un poco en el que hemos trabajado en el salón de clases, ¿cierto? En ese que tiene que ver o que se llama argumento de autoridad. Este argumento se basa en sustentarnos en personas o entidades que tengan u organizaciones que tengan experiencia o sean autoridad en el tema del cual en el cual estamos trabajando en nuestro texto argumentativo. Por ejemplo, ahora que según la coyuntura de nuestro país en este momento, ¿cierto? Si ustedes quisieran o nosotros quisiéramos hacer un texto argumentativo sobre el coronavirus, ¿cierto? Y planteáramos una tesis, necesitaríamos defenderla tal vez con un argumento de autoridad, ¿cierto? O basarnos en un argumento de autoridad. Esto quiere decir que podríamos pensar en algún estudio o alguna opinión o algún dato, por ejemplo, de Manuel Elkin Patarroyo, que sabemos que es un científico colombiano y que tiene o es autoridad en este tema. Y finalmente la estructura de nuestro texto argumentativo tiene una conclusión. Esta conclusión es el cierre de nuestro texto. Aquí tenemos las implicaciones o consecuencias que puede tener el tema que se defiende. Puede ser qué consecuencias tiene el tema que yo defiendo, ¿cierto? Sobre quién caen esas consecuencias, qué implicaciones tiene a nivel o también
en las conclusiones nos puede quedar el tema de qué aspectos mi texto argumentativo no alcanza a desarrollar y posiblemente pueden servir como material para otro tipo de texto, para otro tipo de estudio. Bueno, como lo mencioné anteriormente, la tesis, que es, si bien yo creo que es la parte más importante del texto argumentativo, ¿cierto? Es de donde partimos para poder defender y para poder proponer unos argumentos. Esta tesis, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Es una posición que asume el autor sobre una cuestión o sobre un área del conocimiento específica. La tesis da indicios sobre el tema que se desarrolla a lo largo del texto argumentativo. La tesis, aquí quiero que hagamos un poco de énfasis en que la tesis no puede estar separada del tema que voy a desarrollar en mi texto argumentativo. Por ejemplo, si mi tesis, ¿cierto? Propone o expresa una posición sobre la tauromaquia en Colombia, no puedo desarrollar en el texto, no puedo hablar en el texto de la educación bilingüe en Colombia, ¿cierto? Porque no habría una coordinación y una concordancia entre mi tesis y el tema que voy a desarrollar a lo largo de mi texto argumentativo. Ahora, la tesis puede ser explícita o implícita, ¿cierto? En muchos textos vemos que el autor puede mencionar, casi que podemos resaltar los renglones donde el autor expresa literalmente y de manera explícita su tesis, su posición, su punto de vista. Mientras que hay otra clase de textos, ¿cierto?, donde los autores no expresan de manera directa la tesis. Aquí en este tipo de textos es necesario que hagamos un ejercicio de mucho más análisis, donde podamos abarcar el texto de manera global, de manera completa, para poder determinar y nosotros mismos como lectores redactar una tesis, ¿cierto? A partir de lo que infiero, de lo que deduzco, de la información que me da el texto. Esta tesis tiene que dar claridad y seguridad sobre el propósito que se ha definido para el texto, ¿cierto? Tiene que tener relación. Recordemos que el propósito de un texto argumentativo es convencer o persuadir al lector sobre mi punto de vista o sobre mi posición. Tenemos que la tesis también tiene una estructura la cual nos va a permitir pues desarrollar de una manera óptima nuestra tesis o entender a la hora que estemos leyendo. La tesis tiene un tema, ¿cierto?, que es la idea general de un área de conocimiento. Aquí aún no vamos a tener una posición del autor porque es una idea general de un área de conocimiento. En este caso tenemos dos ejemplos. La primera es la pena de muerte y la segunda es la relación entre el cine y la literatura. Son dos temas, como vemos aquí, a nivel general, aún no hay nada específico. En segunda medida tenemos que nuestra tesis está compuesta también de un tópico. Este tópico expresa un aspecto mucho más específico del área del conocimiento, ¿cierto? Ya dejamos de ser un poco generales con nuestro tema para centrarnos en algo mucho más específico y que a la hora que redactemos nuestra tesis sea mucho más sencillo, al igual que a la hora que redactemos nuestros argumentos. Aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a empezar con el primero, la pena de muerte y nuestro sistema penal. Aquí ya dejamos el tema general de la pena de muerte para centrarnos un poco en lo que es la pena de muerte en relación al sistema penal colombiano o a nuestro sistema penal. Y tenemos como segundo ejemplo
¿cierto? Películas basadas en obras literarias. Recordemos que nuestro tema aquí era la relación que hay entre el cine y la literatura, ¿cierto? Aquí ya nos enfocamos en aquellas películas, en aquel cine que está basado en obras literarias. Ya somos un poco más específicos. Entonces, a partir de la unión de este tema y este tópico, se nos permite desarrollar o entender mucho mejor una tesis. Entonces, tenemos aquí para empezar el ejemplo 1. Recordemos que este ejemplo viene sobre el tema de la pena de muerte y de nuestro tópico de la pena de muerte y nuestro sistema penal. Dice así: imponer la pena de muerte en un país cuyo sistema penal es imperfecto en todas sus manifestaciones podría dar lugar a injusticias irreparables. Aquí tenemos una concordancia o una coordinación entre lo que es el tema, que es la pena de muerte, ¿cierto? Con el tópico que es nuestro sistema penal. Y además tenemos que el autor nos menciona aquí su posición, ¿cierto? Nos dice que este sistema penal es imperfecto en todas sus manifestaciones y que por lo tanto, si se contempla la pena de muerte, podría dar lugar a injusticias irreparables. Tenemos una posición y hay coordinación o hay concordancia entre el tema de nuestro texto y nuestra tesis y nuestro tópico. Ahora tenemos el ejemplo número 2. Dice así: por satisfacer a la audiencia y garantizar buenas taquillas, los guiones de las películas históricas pocas veces son fieles a los hechos de las obras literarias en las que se basa. Aquí tenemos otra posición del autor, ¿cierto? Es claro, es explícito que él nos dice que o plantea que las películas basadas en las, eh, las películas históricas basadas en obras literarias están perjudicando, ¿cierto? Esa misma historia, ese mismo veracidad de la obra literaria para poder satisfacer a una audiencia que tal vez le guste no historias tan fieles a la literatura y también por un interés económico que es garantizar los buenos resultados en la taquilla. Aquí tenemos dos ejemplos de tesis. Recordemos también que entre más específica sea nuestra tesis a la hora de escribir un texto argumentativo, mucho más fácil va a ser encontrar y desarrollar los argumentos para esto. Recordemos también que nuestra tesis tiene que ser, además de específica, también tiene que tener una posición clara de nosotros frente a un área de conocimiento, frente a un tema específico. Nuestra tesis es nuestro punto de vista, nuestra posición frente a un tema específico. Eh, Espero que haya quedado un poco más clara el tema de la tesis. Cualquier cosa, con mucho gusto pueden escribirme por un mensaje por la plataforma y con mucho gusto le atenderé su duda. Eh, Gracias y que tengan feliz tarde.